Hola a todos, en el video de hoy lo que se estará viendo será la sociedad civil. Como se recordará al comienzo de esta unidad, explicamos que son tres los elementos que conforman el sistema político mexicano. Ya estudiaste al Estado y al gobierno, ahora te toca hacerlo a la sociedad civil. En el contexto mexicano, el término sociedad civil se usa generalmente como un concepto de contraposición al gobierno, es decir, mediante él se describe al conjunto de personas e instituciones que no están en el gobierno. Según el politólogo italiano Norberto Bobbio, en la contraposición sociedad civil-Estado se entiende por sociedad civil la esfera de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracterizan a las instituciones estatales. Esto no quiere decir que la sociedad civil y el gobierno no estén relacionados, ya que la sociedad civil constantemente hace demandas al gobierno y el sistema político está obligado a responder a dichas demandas. Por otra parte, un puente natural entre el gobierno y la sociedad civil, como lo vimos anteriormente, son los partidos políticos. Algunos de los grupos de la sociedad civil más importantes y con más influencia en la política son los medios de comunicación, como el radio, la prensa y la televisión, las asociaciones religiosas y las organizaciones sociales, como los sindicatos, asociaciones profesionales, cámaras. Sin embargo, hay muchas más organizaciones, asociaciones y grupos que exigen al gobierno, que pueden ser tan pequeñas como un grupo de vecinos que exigen servicios públicos en su manzana, como los grupos de participación ciudadana formados en las comunidades. ¿Puedes pensar en otro tipo de instituciones de la sociedad civil que influyan en la vida del país? ¿Cuál de estas influye más en tu vida, la de tu comunidad y la del país? ¿Opinas que el gobierno responde a las exigencias de la sociedad civil? ¿Consideras que la sociedad civil necesita tener mayor representación e influencia en el gobierno? La sociedad civil obtiene su legitimidad del interés público, y es común que los grupos que los conforman se integran en ellos mismos y en muchas ocasiones alrededor de una figura carismática. ¿Sabes de algunos? Tal vez te sean familiares nombres como los de Isabel Miranda, Javier Sicilia o Alejandro Martí. Pero vayamos poco a poco y comencemos para revisar los diversos grupos de la sociedad civil que han influido en el accionar del Estado mexicano. Asociaciones religiosas. Este tipo de organizaciones se caracteriza por estar centradas en su religión y generalmente responden a una jerarquía eclesiástica, aunque el punto de unión de estas asociaciones son las de creencia religiosa. Solo algunas de ellas tienen funciones de promoción de esta, ya que las hay también las que buscan fomentar la cultura, defender causas humanitarias o comunitarias. En México, las asociaciones religiosas están presentes y llegan a donde no hay ningún otro tipo de organización, por lo que son estas alrededor de las cuales la comunidad o pueblo se organiza. Como observamos en la sección de la relación Iglesia-Estado, las asociaciones religiosas se han multiplicado en el país, y muchas de ellas han estado buscando ayuda llegar a lugares en donde antes no había este tipo de asociaciones. En los últimos años han surgido una gran cantidad de asociaciones religiosas, en particular con propósitos humanitarios, como la del padre Alejandro Solalinde, que protege a los migrantes en Oaxaca, pero hay muchas otras que ayudan a las personas a recuperarse de desastres naturales, a construir sus hogares, que organizan eventos para que la gente venda sus productos o consigan trabajo, o las hay también las que no buscan influir en el mundo externo a ellos, sino simplemente están organizadas en torno a sus creencias y su único objetivo es mantener a sus creyentes y su fe. Al igual que los demás tipos de organizaciones de la sociedad civil, la heterogeneidad de objetivos y formas de organización de las organizaciones religiosas es inmensa. ¿Conoces alguna asociación religiosa en tu comunidad? Lo más probable es que haya alguna. Movimiento Estudiantil de 1968. Las demandas de la sociedad civil al Estado no solo se ha llevado a cabo a través de asociaciones que luchan por la exigencia de los derechos mediante la acción con los afectados y la búsqueda de recursos materiales. También ha sido un constante la presencia de movimientos que muestran su inconformidad y su oposición ante el gobierno de una manera multitudinaria. Tal es el caso de los diversos movimientos estudiantiles que han desarrollado en el país y que han impactado al accionar de la sociedad de manera diversa. El más emblemático de ellos es el de 1968, el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Se caracterizó por una gran cantidad de movilizaciones sociales y entre estas las más trascendentes fue la que culminó con la
presión estudiantil el 2 de octubre de 1968. El movimiento empezó como una riña entre alumnos de vocaciones vocacionales del Instituto Politécnico Nacional y de preparatoria de la UNAM el 22 de julio de 1968. Y estos se unieron cuando algunos alumnos de cada bando fueron reprimidos por los granaderos y otros fueron encarcelados. El conflicto fue escalando, con los estudiantes haciendo marchas y la policía y el ejército reprimiéndoles e incursionando en las escuelas, lo que se tomaba como una ofensa a la autonomía universitaria, lo que a su vez provocaba más movilizaciones a favor de esta y de la libertad de los presos políticos que aumentaban con cada protesta. A escasos 10 días del inicio de las Olimpiadas de 1968, y con una movilización permanente que había durado ya más de 3 meses, el 2 de octubre el ejército y un grupo paramilitar, conocido como Batallón Olimpia, abrieron fuego contra los asistentes a la marcha en la Plaza de las Tres Culturas. Se sospecha que ante la proximidad de los Juegos Olímpicos, Díaz Ordaz tomó la decisión de disolver el movimiento estudiantil por medio de la fuerza, para no dar una imagen de México como un país descontento y desorganizado. El movimiento estudiantil es considerado por muchos como una muestra del despertar de la sociedad civil y se considera que, a la fecha se recuerda con marchas multitudinarias cada 2 de octubre, fue el primero en verdaderamente sacudir el sistema y en mostrar grietas en el Estado monolítico mexicano. Se ha señalado también que este movimiento mostró la creciente falta de representatividad y de espacios que el corporativismo priista estaba sufriendo, ya que las clases medias y los estudiantes cada vez reclamaban más espacio y el gobierno era muy rígido y no podía responder a estos. A partir de estos movimientos, los estudiantes han permanecido como un grupo altamente involucrado en la política, como lo mostraron los movimientos de 1971, 1986 a 1987 y 1999, solo por mencionar algunos. El movimiento estudiantil se consolidó como el portavoz de muchos otros grupos sociales que buscaban mejores condiciones sociales y representatividad en el gobierno. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.